Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Sisto Rodríguez, Ministerio de Luz al Mundo. Un cemento más por tu palabra en este día tan hermoso del Señor, en esta ya tarde. Me gustaría compartir una palabra que he sentido en mi corazón, en mi espíritu. Y yo sé que también muchos hermanos han predicado este tema. Pero he sentido esta palabra poderosa y yo sé que es una herramienta poderosa que podemos todos, que está al acceso de todo el mundo y podemos echarle mano. Y es el poder de la oración. Me gustaría compartir una vivencia personal que tengo sobre la oración y quiero utilizar este medio para esto, una experiencia de cuando era niño. Pero me gustaría antes que nada darle lectura a unos pasajes bíblicos que tengo aquí que nos ayudará mucho en lo que es la oración. Se encuentra en Isaías 26:20, del 20 al 21. Y dice de esta manera, vamos a leer varios libros, entre ellos está Isaías y Segunda de Crónicas, pero me gustaría comenzar con Isaías, porque prácticamente Isaías, porque estos dos versos es prácticamente lo que nos da la actitud delante de lo que hacemos cuando vamos al Padre, es orar. Es la única forma que podemos llegar al Padre en la oración. Dice la palabra del Señor en Isaías 26, del 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. También me gustaría leerlo, el capítulo 2 de Crónica, capítulo 7 de Segunda de Crónica, 12 y 10 al 16. Dice de esta manera, este es un capítulo muy conocido por todos, muchos lo citamos hasta aún de memoria. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Este capítulo 7 de Segunda de Crónica, básicamente lo que nos está hablando del rey Salomón, en un momento de que Salomón fue al Señor en oración. Pero vemos que el Señor, antes que nada, el Señor muestra una condición en este capítulo 7 de Segunda de Crónica. Primeramente, dice que se le apareció a Salomón, el mismo Señor, y le habló. Le da unas instrucciones. Dice que si él cerrase los cielos, le está diciendo prácticamente a Salomón en un lenguaje muy conocido nosotros: si te la pongo difícil, si se la pongo difícil, entonces sí se tornarán a mí. Y esa era una de las características de este pueblo. Este pueblo era duro de cerviz. Y el Señor muchas veces permitía que el enemigo le tocara, que el enemigo se lo llevara, destruyera su campamento, que el enemigo destruyera sus vidas, que muchos murieron, porque era un pueblo que era difícil para Dios. Provocaron a Dios a ira y ustedes conocen la historia. Pero me gusta mucho cuando el Señor dice: si se humillare mi pueblo. Hay una condición, el Señor está buscando en nosotros una humillación, en oración, señores. Muchas veces malinterpretamos esos términos de humillación. Lo que el Señor está buscando es una relación prácticamente entre nosotros con Él. El Señor es un Dios de relación. Y la oración es el vehículo que nosotros debemos utilizar siempre para relacionarnos con Dios. De hecho, en mis situaciones más difíciles, en mis situaciones cuando he pasado, cuando tengo mi cabeza cargada, mi corazón cargado con situaciones que están fuera de mi alcance, de mi mano, cuando estoy desesperado por resolver problemas que son normales, que todo el mundo le pasan problemas de trabajo, problemas económicos, problemas personales de salud,
siempre nos cargan estas cosas nos cargan nuestro espíritu, nos cargan nuestras vidas, cargamos a otro a través de eso, porque muchas veces no sabemos cómo manejar esas situaciones, frustraciones, proyectos que se nos caen, que nos frustran, y aún sean para Dios, aún más que si son para Dios nos frustra cuando no salen como nosotros quisiéramos. Hoy yo te quiero decir algo. El Señor tiene el control de todo eso. Simplemente tenemos que ir como hacía Jesús. Jesús siempre iba y oraba al Padre. Siempre iba a orar al Padre. Siendo Dios, hombre, iba y oraba al Padre. Jesús fue, como siempre dije en un capítulo anterior, Jesús nos modeló la perfección orando. ¿Cómo nosotros debemos buscar al Padre? En oración, en búsqueda, buscarlo en humillación, humillar nuestro corazón. Por eso le decía al pueblo, no rasguen su vestido, sino rasguen su corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos nuestras batallas, nuestro corazón, nuestras mentes, y debatimos con cosas. Pero Salomón entendía que la oración era lo único también que nos podía acercar al Señor, y era en oración donde tenemos que buscarlo. Entonces dice lo que me encanta lo que dice el verso 15, dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Hay una condición, como yo repito, que provocamos nosotros en lo espiritual. Nosotros provocamos algo que aunque nuestros ojos no lo vean, nosotros podemos sentirlo si oramos en el Espíritu. Y el Espíritu nos hace sentir las luchas y la batalla porque tenemos posición en la oración. No es fácil cuando tú te vas a orar, todo te va a salir color de rosa y te va a conectar espiritualmente. No, 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 esto es una batalla, esto es un ejercicio diario en donde tenemos que crearlo como un hábito. Me voy más lejos. Cuando tú te levantas, que abres tus ojos, lo primero que debe salir de ti es una gratitud. Abriendo tus ojos antes de que tú pongas pies en el piso, tus ojos deben agradecer, tu vida debe agradecer a Dios que te dio la vida nuevamente y que tú tienes otra oportunidad de vida delante de Dios. Esa es la actitud que Dios está buscando en nosotros, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Y lo dice la Biblia, que los reconozcamos en todo nuestro camino al Señor. Algo que me impactó mucho mientras preparaba este mensaje. Y fue que lo preparé, lo imprimí todo eso para poderlo traerlo como una reflexión. Pero me encontraba en el servicio, en el culto, y me vino un pensamiento sobre la oración. La oración básicamente también funciona en lo espiritual de esta manera. Eh, Sabemos, y no es misterio para nadie, los que siguen la noticia y ven noticias, lo que está sucediendo alrededor del mundo, en California, por ejemplo, la nevada y todas esas cuestiones. Pero hay lugares en el mundo en donde se está temblando la tierra, están viendo sismos, y la gente se pregunta qué está sucediendo, por qué está sucediendo estas cosas, y por qué hay esos temblores tan continuos en algunos lugares. Fíjense algo, mi hermano. Primeramente tenemos que saber qué ocasiona en lo geográfico un temblor. Y en un temblor de tierra lo ocasiona cuando dos capas de tierra se friccionan y se mueve una de ellas y causa que la otra se mueva. Eso provoca una oleada dentro de la capa terrestre que provoca que la tierra se estremezca. Se está moviendo la tierra, hay una abertura dentro de la tierra que está provocando que una capa con la otra friccione, y eso provoca lo que se conoce como un temblor de tierra o un sismo. Y precisamente eso es lo que sucede en lo espiritual. Cuando nos vamos de rodillas a orar, nuestro espíritu en lo espiritual, cuando nos estamos orando en el espíritu, provocamos una aflicción en lo espiritual que provoca que se mueva algo en lo espiritual, que provoque algo, que un terremoto o un sismo en lo espiritual, aunque no lo veamos, pero sabemos que podemos provocar eso con nuestra oración. Y eso es precisamente lo que el Señor está tratando de enseñarnos a nosotros. Eh, pero también dice el verso 16, porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Fíjate algo. La atmósfera de tu hogar, tú la cambias en la oración. Cuando tú eres una persona que todo lo presenta en oración y está en oración constantemente buscando el rostro del Señor, y sobre todo pone toda tu confianza en el Señor en oración, y tu casa, tus hijos, tu esposa, tu matrimonio, tu economía, tu salud, todas esas cosas se las tenemos que poner a Dios en sus manos, porque en las manos de Él siempre han estado. Pero qué bonito cuando nosotros nos involucramos espiritualmente, cuando tú te pares en la brecha por tu hogar. Y eso es precisamente lo que debemos nosotros entender, que en lo espiritual nosotros podemos afectar lo espiritual, afectar nuestro ambiente, nuestro entorno,
cuando oramos. Entonces dice, sabemos que la oración, por definición, nosotros es hablar con Dios. Y cuando hablamos con Dios, el Señor nos escucha. Él mismo lo dice aquí. Ahora estarán atentos mis oídos a este pueblo. Ahora estarán, porque estamos buscando conversar con Él. Y tenemos acceso directo. Estaba viendo la estructura, cómo estaba formado el templo, el tabernáculo en el desierto cuando Moisés lo levantó, y veía unas gráficas animadas que vi en el celular, bien bonita, que me llamó mucho la atención. Había unos pasos que tú tenías antes de llegar al lugar santísimo, que los sacerdotes que fueron elegidos, que eran Aarón y sus hijos, tenían que hacer primeramente antes de llegar a la presencia de Dios. Y tenía que cumplirse. Curiosamente, el tabernáculo estaba cubierto alrededor por una muralla, y el pueblo acampaba alrededor de esa muralla. No tenía acceso ni siquiera al terreno donde se encontraba el tabernáculo dentro. Solamente el sacerdote tenía directo acceso. Y es curioso y es hermoso ver que todo ese ritual que se hacía desde el sacrificio de los animales para derramar la sangre, luego quemarla, cocinarla, luego prender lo que era el incienso, la mesa de los panes, y luego llegamos a lo que era el incienso, y prendíamos lo que era el candelero, y después llegábamos, el sacerdote entraba al lugar santísimo a llevar aquella ofrenda que se hacía. Pero fíjate todos estos pasos que teníamos que hacer. Sin embargo, Jesús resumió todos esos pasos cuando Él se sacrificó en la cruz por nosotros, y el acceso directo ya lo tenemos a través de su Espíritu Santo cuando vamos en oración. En oración, el Espíritu Santo intercede juntamente con nosotros en nuestra oración, dice, con gemido indecible. O sea, la oración es una herramienta que no debemos descartar en ningún momento. Al contrario, antes de grabar este mensaje, me presenté en oración al Señor, porque he tenido luchas, muchas luchas internas, con pensamientos y cosas que no tienen que ver nada con lo que tengo que hacer para el Señor. Sin embargo, se va a levantar el enemigo se va a levantar muchas veces en tu salud, te va a traer desánimo. Y esto no se trata ni siquiera de nosotros, esto se trata de Él. Nosotros tenemos que presentarnos en oración. Él nos conoce. Antes de nosotros abramos nuestras bocas, ya Él sabe lo que vamos a decir. Pero el hecho de abrirla, aunque Él sepa, Él quiere que nosotros lo busquemos su rostro, lo busquemos en intimidad. Y estos pasajes me conectan directamente con Dios, porque ahí yo sé que Dios demanda unas cosas de mí para poner atención. Muchas veces nosotros queremos que tengamos respuestas rápidas a nuestra situación y que todo desaparezca, pero sin buscar su rostro, sin siquiera orar. Y eso no es así que funciona. El enemigo tiene un trabajo y lo está haciendo sobre nuestras vidas. Vemos que lo que conocemos el Evangelio de Jesucristo, de Dios, Jesús nunca hizo nada si no era presentándose primero ante el Padre. Jesús hacía milagros y cosas así en la tierra, sí, pero sin embargo iba y se retiraba en oración. Y le decía, muchas veces llevaba a tres de ellos, que lo conocen ustedes, a Pedro, a Juan y a Zebedeo, se lo llevaba a orar con él, y le mostraba cómo era que tenía que buscarlo. Ellos no estaban absorbiendo lo que era en ese momento la importancia de la oración. Encontró en un momento crítico de Jesús, lo encontró dormido. Cuando le dijo, oren para que no entren en tentación, y cada vez que volvía de la oración lo encontraba dormido. Usted conoce la historia, la oración de Getsemaní. En el momento más crítico de Jesús, estaban dormidos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Esta carne es mala, esta carne no quiere sujetarse a lo que el Espíritu quiere hacer. Nosotros tenemos que someter la carne al Espíritu, para que el Espíritu tome control de lo que vamos a hacer nosotros. Y es ahí donde veremos la victoria cuando hacemos eso. Pero quería compartir una vivencia que tuve cuando niño con ustedes, como les dije al principio. Recuerdo que en mis vacaciones de niño, mi hermano pequeño, mi hermano menor que yo, Daniel, y yo, nuestro padre era militar de carrera en la República Dominicana, y por ende, como era un oficial, a veces nosotros, mi hermano y yo, visitábamos a nuestro papá en las vacaciones de la escuela, que eran 3 meses, eh, precisamente porque mi papá y mi mamá estaban divorciados. Entonces, el tiempo que podíamos estar con él eran las vacaciones. Recuerdo que él nos llevaba a la fortaleza donde se encontraba
haciendo su servicio militar. Y ahí tenía en un cuarto que era de oficiales, él tenía su camita, los otros oficiales, no sé si él era que hablaba con ellos vivían en el mismo lugar, en la misma ciudad, se iban a sus casas y nos dejaban a dormir en el pabellón de oficiales, a mí y a mi hermano, cada uno en una cama, y mi papá estaba ahí. Era un momento que nosotros siempre esperábamos que llegara las vacaciones para compartirla con mi papá, porque era el único momento que teníamos para compartir con él. Recuerdo que cuando nuestras vacaciones nunca fueron normales, nunca fueron normales precisamente por eso. Recuerdo que allá en la madrugada mi papá no despertaba, nos metía a la ducha de madrugada en vacaciones de la escuela. Usted se imagina un niño de madrugada en una ducha común donde estaban bañando todos estos oficiales desnudos. Nosotros éramos niños, nos estábamos bañando ahí como ellos, con agua fría, no había calefacción ni nada de eso. No era que estábamos contentos ni nada de eso, pero lo hacíamos porque mi papá nos levantaba, nos cambiaba, nos ponía la ropa, nos llevaba y nos sentaba fuera al aire libre en un banco de madera, en donde mi hermano siempre se dormía arriba del banco y yo también cuando estábamos cansados, pero lo curioso era que nos ponía ahí en el frente donde no pudiera ver y él siempre hacía los ejercicios militares con los militares, recuerdo, haciendo los ejercicios que eran marchando, haciendo todas esas cosas que ellos hacen para ceremonias militares y todas esas cosas. Y eso era prácticamente diario. Entonces, cuando terminaba eso, ya salía el sol, mi papá iba, nos buscaba el lugar que nos sentaba, nos llevaba al comedor, donde comían todos ellos, a desayunar. Lo que les daban a ellos era lo que comíamos. Hacíamos fila con ellos y desayunábamos igual. Nos gustaron, ¿no? El desayuno. No era opciones, era la situación que vivíamos con mi papá. Pero, ¿por qué le cuento esto? Porque muy a pesar de todo eso, las vacaciones para nosotros eran increíbles. ¿Por qué? Porque era un momento que podíamos compartir con nuestro papá. Recuerdo que mi papá, cuando solía visitarnos en nuestra casa ya, que lo veíamos, salíamos corriendo y él nos recibía y nos levantaba en sus brazos y nos aventaba arriba y nos recibía, nos besaba, nos abrazaba con su brazo fuerte y nos hacía cosquillas con su barbilla, con su bigote en la barriga y nos hacía reír. Eso para mí esos momentos nunca se me olvidaron. Todavía puedo percibir, me recuerdo todavía como ahora el olor de mi papá, aún tuviera sudado, el olor de mi papá era increíble. Me acuerdo de su olor todavía, me acuerdo del cariño, del amor con que me trataba. Pero el hecho de compartir con mi papá para mí era muy importante. Mi papá era mi héroe, sin capa, era un héroe para mí, mi hermano y mis hermanos, era un héroe completamente, un hombre que nunca, a pesar del divorcio, nunca nos abandonó, nunca descuidó esa figura paternal de él hacia nosotros. Y no puedo negar que sí, a pesar de que me hizo mucha falta ver la figura papá y mamá juntos, pero tuve la bendición de que ese hombre nunca dejó que eso no afectara, sino que llenó siempre ese vacío, supo llenar y nos formó, nos dio carácter, nos dio todo eso. Tiene que ver mucho con lo que yo te estoy hablando de la oración. Cuando nosotros vamos al Padre en la oración, tenemos que anhelarlo así como yo anhelaba mis vacaciones. Cuando llega el momento de oración, tenemos que anhelarlo, porque esta carne siempre se va a poner. Pero fíjate como yo te explicaba mi experiencia como niño. Yo sacrificaba mi carne por el solo hecho de compartir ese momento de intimidad con mi Padre. Y era muy necesario para mí eso. Era muy necesario el hecho de que mi Padre me tuviera al lado de mi Padre. Era para mí significativo y para mi hermano. Nos llenaba completamente, no importando que nos dieran de desayuno, no importando las luchas que tuviéramos, no importando, no eran vacaciones como tal, era mucho sacrificio, pero para nosotros era muy, muy hermoso, porque Él nos daba alegría y nos llenaba de alegría en todo momento. Y le doy la gracia a Dios por eso. Busca al Señor en oración, busca al Señor de esa manera, que tú anheles estar con el Espíritu Santo, recibir sus caricias, sus abrazos, que aprendamos a conocer el olor del Espíritu Santo cuando llega a la habitación, a consolarnos, a abrazarnos, a besarnos, que anhelemos los besos del Espíritu Santo, sus abrazos tiernos, porque eso es precisamente lo que necesitamos nosotros en la oración. Venid a mí los cansados y trabajados y yo los haré descansar. El Señor siempre recibía consuelo y el Señor siempre nos dará consuelo a través de la oración. Con esto termino.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Con esto cierro esta reflexión, esperando en el Señor que haya sido de bendición mi experiencia, pero sí, nuestro Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, ese Padre amoroso que yo tuve, ese Padre amoroso que me enseñó, que nunca descuidó mi niñez, que fortaleció, me hizo formarme un hombre, que puedo pasar ese amor a mis hijos. Y es precisamente lo que Dios está buscando, que nosotros aprendamos del amor de Él a través de la oración. Que lo busquemos en oración, porque recuérdense de algo. El Señor Jesús es Espíritu, Dios es Espíritu. Y por eso tenemos al Espíritu Santo para buscarlo a través de Él. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su bello rostro sobre tu vida en este día. Y que te acuerdes que a un paro y desea ir al aposento alto tuyo, a donde tú te reúnes con tu Padre. Mis reuniones eran mis vacaciones en una fortaleza o en donde mi papá estuviera en ese momento de puesto. ¿Cuál es el tuyo? Tenemos que volver al altar, tenemos que volver a buscar a Dios, humillar nuestro rostro para que el Señor pueda poner sus oídos atentos y sus ojos delante de nosotros y vernos como lo que Él siempre nos ve, como sus hijos amados. Pero tenemos que buscarlo, tenemos que parar este afán que está llevando al mundo a la desesperación y que nos aparta cada día más del Señor. No importando la situación que te encuentres. Yo tengo las mías, no tengo por qué decirla ahora porque no te edificaría en nada. Pero yo tengo que aprender a saber que las cosas que pasan en mi vida, el Señor las provoca, las permite por algo. Porque el enemigo no tiene parte ni suerte con ninguno de sus hijos. Pero hay cosas que el Señor permite para llamar nuestra atención. ¿Qué el Señor está haciendo para llamar tu atención? Para que tú te detengas un momento y pases unas vacaciones con Él. ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida, pueblo de Dios? Hoy te pido que reflexionen esto, como lo hizo esto para mí. Me trajo memoria a mi papá. Yo lloré haciendo este mensaje porque me removió muchas emociones en mi corazón. Lo extraño. Hace muchos años que murió. Lo extraño y me hace falta. Claro, me gustaría tenerlo por lo menos para que me escuche. Pero tengo un Padre que nunca se me será quitado. Y es mi Padre Celestial. Y está ahí para mí. Está de mí que lo busque. Está de mí que sienta sus caricias. Está de mí que me llene con su amor, como siempre lo hace. Está de mí. Porque mi papá siempre estuvo ahí. Pero con muy poca reservación para mí. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Y que se da mucho provecho esta bendición para ti. En el nombre de mi Señor Jesús. Quiero orar antes de cerrar esto. Quiero hacer una oración por este pueblo que me está escuchando y que nos siga a través de este medio, de este ministerio, a través de YouTube. Siempre exhortándote que comparta estas bendiciones, lo comparta y como siempre digo, suscríbete. Siempre que el Señor me bendice de esta manera, me gusta compartir lo que yo recibo de Dios. Y es la única forma que lo estoy haciendo ahora, por ahora mismo. Vendrán otros proyectos que el Señor está poniendo en mi corazón, pero solamente son esos proyectos hasta que no se concluyan. Padre, te doy la gracia, Señor. Te doy la gloria y la honra a ti, Espíritu Santo, en este día, porque tú, Padre Santo, me has permitido, Señor, a través de muchas luchas y esfuerzos, llegar a través de este medio, Señor, y compartir esta bendición con cada uno de los que me escucha a través de este ministerio, Señor. Dios mío, yo te pido que tú bendiga a aquellos que me están escuchando y han escuchado este mensaje. Que sus corazones sean, Señor, llenos de paz, Señor, para que ellos entiendan que tú estás ahí como un Padre amado, esperando que nosotros nos detengamos y te busquemos, Señor. Humillemos nuestro rostro y llenemos nuestro corazón de alegría a través de tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que las cosas no sucederán inmediatamente, pero sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas ellas. Bendice a aquellos que están en aflicción en estos momentos, Señor, que están luchando con cosas que no entienden.
Señor, al igual que ellos, yo he estado, Señor. Y yo sé que he escuchado, Señor, tu voz y te he creído y he esperado en ti, Señor. Y seguiré esperando, Señor, porque esto no se trata, Señor, de mi prisa ni de mi necesidad. Se trata de que tú eres un Padre amoroso y nos escucha. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado y te damos la gracia, la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. Dios te bendiga, pueblo.